Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, pero antes de empezar me ayudaría mucho si le das like, suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte. Las 7 maravillas del mundo antiguo. Las 7 maravillas del mundo antiguo fueron obras arquitectónicas y escultóricas que los helenos, especialmente los del período helenístico, consideraban dignas de ser visitadas. A lo largo del tiempo distintos autores confeccionaron diferentes listados. El pintor holandés Maarten van Heemskerk realizó en el siglo XVI 7 cuadros representando a las 7 maravillas. Esas 7 maravillas fueron la Gran Pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas, y el faro de Alejandría. Los restos y evidencias que han quedado de dichas obras varían mucho de unas a otras. Una de ellas, los jardines colgantes de Babilonia, plantea dudas sobre su existencia real, al menos en la ciudad de Babilonia. De las 2 estatuas de la lista no se conserva ningún resto, aunque sí representaciones en monedas de la escultura en honor a Zeus. De los 4 edificios de la lista han llegado hasta este siglo descripciones, planos, representaciones, restos y en un caso, la Gran Pirámide de Giza, la mayor parte de su construcción. Comencemos. El faro de Alejandría. El faro de Alejandría fue una torre construida en el siglo III, entre los años 285 y 247 a.C. en la isla de Faro en Alejandría, Egipto, para servir como punto de referencia del puerto y como faro. Con una altura estimada de 134 metros. Fue una de las estructuras hechas por el hombre más altas durante muchos siglos, y fue identificada como una de las 7 maravillas del mundo por Antípatro de Sidón. Sería derribado por los efectos de un terremoto a principios del siglo XIV. Las evidencias arqueológicas del faro. Los restos del faro de Alejandría habrían sido reutilizados en levantar otro castillo a las afueras de la ciudad egipcia. El edificio fue la segunda maravilla que más aguantó por su sólida estructura y la gran calidad de los materiales empleados. Además es una de las maravillas mejor conocidas gracias a los aportes de la numismática y los distintos relatos de griegos, romanos y árabes que llegan hasta el 1371. El final del faro. El faro de Alejandría, pese a ser la más longeva de las maravillas desaparecidas debido a su funcionalidad, cuando finalmente quedó destruido por los terremotos, el sultán mameluco Qaid Bey construyó un castillo sobre sus ruinas con sus restos, ante la falta de fondos para sucesivas reconstrucciones. El coloso de Rodas. El coloso de Rodas era una gran estatua del dios griego Helios, realizada por el escultor Cabes de Lindos en la isla de Rodas, Grecia, en año 292 a.C. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La estatua, hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro, representaba al dios griego del sol, Helios. Medía unos 32 metros de altura. Las evidencias arqueológicas del coloso de Rodas. La maravilla más desconocida de todas es el coloso de Rodas. Se poseen descripciones de la estatua y de su tamaño en comparación con los seres humanos, pero no han llegado representaciones del mismo ni de su emplazamiento. Tampoco se conoce su emplazamiento, pese a poder descartarse la bocana del puerto, se piensa más bien en algún lugar alto de Rodas. El final del coloso de Rodas. El coloso de Rodas, tras ser derribado por un terremoto 40 años después de su construcción, permaneció tumbado y admirado durante décadas. El fin de la monumental estatua presenta discrepancias y versiones varias. El mausoleo de Halicarnaso. El mausoleo de Halicarnaso fue un monumento funerario suntuoso construido entre el año 353 y el 350 a.C., en Halicarnaso, actualmente Bodrum, Turquía, para mausoleo del Imperio Persa. La estructura fue encargada por su esposa y hermana, Artemisia II de Caria.
El mausoleo medía aproximadamente 134 metros de perímetro y 46 metros de altura, y cada una de las 4 plantas estaba adornada con relieves escultóricos. Las evidencias arqueológicas del mausoleo de Halicarnaso. Algunos vestigios más se conservan guardados en museos o reutilizados en la construcción del castillo. Pese a todo, aún son visitables parte de sus cimientos, y la ubicación de la tumba del rey con la piedra que la protegía. Al visitar el castillo pueden encontrarse algunas piedras intactas con inscripciones que permiten identificarlas como parte del monumento a Mausolo. El final del mausoleo de Halicarnaso. El mausoleo de Halicarnaso fue totalmente desmantelado por los caballeros de la Orden de San Juan para levantar una defensa eficaz contra los turcos. La estatua de Zeus en Olimpia. La estatua de Zeus en Olimpia fue una escultura criselefantina creada por el escultor Fidias. Situada en Olimpia, Grecia, se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue destruida y se perdió en el siglo V después de Cristo. Solo se sabe de ella gracias a descripciones de historiadores antiguos y representaciones en monedas. Las evidencias arqueológicas de la estatua de Zeus en Olimpia. La estatua de Zeus en Olimpia se cuenta con descripciones detalladas sobre su tamaño, postura y materiales con los que se construyó. Además, se conservan los cimientos del templo donde fue levantada, pudiéndose confirmar sus dimensiones. No queda ningún resto de la misma que se sepa, sin embargo, sí ha sobrevivido su representación en monedas. El final de la estatua de Zeus en Olimpia. La estatua de Zeus en Olimpia fue destruida para evitar el culto pagano después de que el Imperio Romano se convirtiera al cristianismo. El templo de Artemisa. El templo de Artemisa fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía. Dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. De grandes dimensiones y una bella y delicada arquitectura. El templo estaba compuesto por numerosos edificios. Las evidencias arqueológicas del templo de Artemisa. El templo de Artemisa se conocía su diseño con bastante exactitud gracias a la descripción dada por Plinio el Viejo. Además, aparece mencionado en muchos manuscritos distintos y muy cercanos en el tiempo. Actualmente, los cimientos están cubiertos por el pantano, pero se conservan algunas columnas en su emplazamiento inicial y otras esparcidas por los alrededores. El final del templo de Artemisa. El templo de Artemisa fue víctima de las llamas por 2 veces, aunque pudo haber sido reconstruido una tercera vez. Si no lo fue, se debió en buena medida a que carecía una función que cumplir con la llegada del cristianismo. Los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia son una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fueron construidos en el siglo VI a.C. durante el reinado de Nabucodonosor II, en la antigua ciudad de Babilonia, a orillas del río Éufrates, Mesopotamia. Las aguas para regar las plantas eran traídas desde las orillas del río Éufrates, que se encontraba en las faldas de la montaña. En los jardines se plantaban palmeras y árboles frutales, como el dátil y los cocos. Se cree que sus diseños y construcciones se iniciaron en el año 600 a.C., por orden del rey Nabucodonosor II de la dinastía caldea del Imperio Neobabilónico, como muestra de amor hacia su esposa Amitis. Las evidencias arqueológicas de los jardines colgantes de Babilonia. La existencia de los jardines colgantes es muy discutida. En las fuentes babilónicas no aparecían, ni tampoco Heródoto aporta testimonios, aunque sí habla de las murallas o el palacio. Estas ausencias hacen dudar sobre la veracidad de los jardines colgantes. El final de los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia fueron reducidos a ruinas junto con la ciudad. La Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Keops, es la más antigua de las 7 maravillas del mundo y la única que aún perdura, además de ser la mayor de las pirámides de Egipto. No se sabe cuándo se construyó con exactitud.
Se le llamó Keops. Teorías dicen que los egipcios ya encontraron las pirámides, no las hicieron ellos. Las evidencias arqueológicas. La Gran Pirámide. La mejor conservada es, sin duda, la Gran Pirámide. Pese a ello, ahora mide 15 metros menos de lo que alcanzó cuando fue terminada, pues ha sufrido a lo largo de los siglos la sustracción de su revestimiento de piedra caliza blanca extraída en Tura, Egipto. También los árabes practicaron en ella destrozos para llegar a los túneles interiores, pero la mayor parte de su estructura se conserva junto a posibles estancias aún por conocer. Todo lo que sabemos sobre la Gran Pirámide son solo suposiciones, nada ha sido comprobado. La arqueología tradicional las señala a las pirámides como tumbas, aunque los egipcios enterraban a los muertos en otros sitios. Se comprobó que con el avance tecnológico que poseemos en este momento, difícilmente podríamos hacer una igual. Aún a día de hoy sigue en pie con todos sus misterios. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó dale like, comenta y haz clic en la campanita. Y no olvides suscribirte y compartir. Abrazo grande y gracias totales.